Oh, el Vigosex. Vigosex. Porque hay que reproducirse. Mira, los europeos se están poniendo viejos. Sí, pero yo creo Ya que... los chinos permitieron dos hijos. Pero, Oye, la naturaleza es muy, muy sabia. Yo estaba oyendo a esa muchacha que es media predicción astrológica personal. Marilu. Y ella, cuando estaba hablando de su creencia, habló de la fuente. La fuente sabe, esa fuente hizo unas cosas que uno tiene que copiar. Sí, pero doctor, usted habla de crecer y reproducir. Y ok, hay que usar el Vigosex, pero déjeme decirle que Altagracia Guzmán ha dicho que aguanten un poquito lo de la reproducción. Que no o sea, se reproduzca mucho esta semana que debe por el Zika. Pero ella tiene que decir algo. No, ya lo que dice que lo hagan con mosquitero. ¿Cómo es que dice? Que lo hagan con que lo hagan con mosquitero, doctor. Ah, ya. Sí, cuídense. Está bien. La protección. Exactamente. No. Ella lo que está diciendo es que si tú tienes Zika y estás embarazada, o al revés, si estás embarazada y te pica un mosquito. O si Puede aquí tener. contrae la enfermedad y después el embarazo. Sí, ya. después viene que la madre o el niño. Bien, quiero felicitar a doña Milagro Ortiz porque ayer tomó una decisión sabia. Estaba existiendo mucha dificultad con la designación de los candidatos y tomó una decisión inteligente. Resolvió el problema. Que hagan sexo con mosquiteros. Sí, Usted no estaba equivocado. Que usen mosquiteros para que no interrumpan el sexo con un mosquito necio. Sí. Mire, tiene una cosa buena, unió a ese muchacho con Altagracia para conversar, porque ellos eran muy difíciles de juntar. Dos generaciones. Bien, la decisión de Milagro fue declarar ya los que no tenía problema, y los dos donde hubo problema lo pospuso. El tema de Santo Domingo Norte, a Rafael Nina, yo creo que no lo encuestaron y vino el domingo a quejarse y revocaron la medida de declarar ganador el primo del pelotero, a Encarnación. Así que buena medida. José, en las condiciones que Estados Unidos, una posesión americana, está bajo el régimen, no importa que sea de Estado Libre Asociado, no quieren declararlo de emergencia. Puerto Rico se ha acostumbrado a vivir exclusivamente del gobierno americano. ¿Ese es un castigo o una posición para que ellos tomen la iniciativa de su independencia y ya se acabe el problema? La necesidad de Estados Unidos ocupar a Puerto Rico al principio del siglo pasado desapareció completamente. Eso, como la ocupación dominicana, tenía como principal elemento la protección del canal de Panamá. Evidentemente que eso no es necesario hoy. El canal de Panamá fue devuelto a Panamá, fue entregado a Panamá, está siendo muy bien administrado por el Estado panameño. Si la referencia es el uso y costumbre de los estados nacionales latinoamericanos, lo que indica que aprendieron la clase de administración que le dieron los americanos. Y ahora nos encontramos con que no es necesario ni siquiera Guantánamo para los Estados Unidos. Eso ya es cuestión de tiempo que se resuelva de alguna manera. Ahora, lo que entiendo es que Puerto Rico es una oportunidad para la República Dominicana. ¿Para que invirtamos allá? No. En Puerto Rico hay una capacidad eléctrica instalada que no tiene por qué perderse. Y que se puede comprar esa producción mucho más barata, porque están amortizadas esas plantas, que instalando plantas aquí. José, lo dijiste el otro día. E insisto en ello. Lo dijiste el otro día.
Y yo no he tenido oportunidad de... Hay un tema que es muy, muy engorroso. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea para que tú me ayudes, sin bellaquería y sin que se pongan bravitos, porque aquí hay una serie de cosas que tú le dices a la gente. Me recuerda el ejercicio de la medicina. Tú le dices a un paciente, usted no puede seguir fumando y se pone bravo con el médico. Dice que el médico no Y sabe. cuando tú a un rico le dices algo, ¿y quién es Julito? ¿Y quién es José Israel para venirme a decir a don yo de Córdoba? ¿Qué tal? Yo le quiero decir una cosa a un rico. Indudablemente, José, ya hay una gran cantidad de ricos. Primero, siempre había ricos que no necesitaban el gobierno, pero hoy día, después del paso del PLD, se entretuvieron tanto en formar su propio grupo que ellos dejaron que los ricos no lo necesitaran. Y aquí tú tienes, por ejemplo, los Vicini, los Corripio, Rainieri en el este, Romana, Manuel Estrella, Luis García de la Americana, los medios, y todas las empresas extranjeras no necesitan ni tienen que ir a financiar a un gobierno para que los trate bien. No, están por encima del gobierno. Es así, En gran medida es así y es lo lógico que sea así. que debe ser así. O sea, esa gente tiene un gobierno para que le proteja sus intereses, para que les respalde sus intereses. Ellos no están al servicio de ese gobierno. Sí, Sino el pero- gobierno al servicio de No, ellos. pero vamos a ir al punto. El gobierno lo puede apretar y hacer que ellos paguen más de lo que deben de pagarle al Estado. Esa gente nunca va a pagar más de lo que le debe al Ellos no van a aceptar pagar No, más. nunca lo van a hacer. Pueden pagar menos, Siempre menos. siempre menos. Sean afectos o desafectos. Pero perderían su razón de ser. Y le pueden pellizcar. Bueno, puede pellizcar donde haya masa pellizcable. Perdóname. Se puede pellizcar Donde haya masa. donde haya masa pellizcable. Sí. Hay masa muy sólida que no Pero es, hay que no coge pellizco. hay capitales que necesitan todavía del Estado. Bueno, esos capitales que se incuban a la sombra del Estado, como todos. Porque el Estado es una, Pero no pueden, una fuente de pero formación. de todavía capitales. no están lo suficientemente independientes Exacto. para desprenderse, No, y ¿verdad? tiene que hacer su trampa reiterada para crecer. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso en los negocios, en el mundo de la aduana. Si Sí, tú pero- salvas la aduana, Ya si tú sales de la aduana se acabó. Exacto. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué los Vicini nunca han necesitado el Estado y los Bonetti siempre han necesitado el Estado? porque el periodo de maduración de uno y otro es distinto. Los Vicini maduran en el régimen En el siglo de antepasado. Lili en el siglo XIX y los Bonetti maduran, se forman con Trujillo y tienen un tropezón muy grande por las confiscaciones y maduran en el régimen de Balaguer ahorita y necesitan el gobierno o han necesitado el gobierno, creo que ya no. ¿Tú crees? Bueno, Lo necesitan muy chingo. lo que pasa es que hay una costumbre también. Ah, el hábito, sí. Sí, el hábito. ¿Qué te iba a decir? Es más No, fácil. preguntarle a José que, por ejemplo, un gobierno a su servicio, pero no se puede, pero a su servicio, por ejemplo, cuando se necesita una regla del juego que para algún socio internacional sea imprescindible para participar en las empresas, digamos. Como por ejemplo un DERECAFTA, una apertura, una firma de un tratado, porque hay negocios entre ricos de distintos países que no se pueden hacer sin que el gobierno de alguna manera intervenga con un marco jurídico. No se supone que el marco jurídico no se haga para un negocio. Pero el marco jurídico también Existe puede... antes del negocio. Sí. Se supone, ¿verdad? Ujú. Pero el que necesita el marco jurídico indica que no está maduro. Bien. Desde el punto de vista... Pero la ley de cine, ustedes no vieron cuántas veces se modificó la ley de cine, Sí. señores. Eso es el marco jurídico ajustándose a la necesidad de una empresa. pero aquí hubo una ley también que el grado de alcohol, ¿tú supiste esa ley? Esto está vigente. Oh, Está vigente. de que no es por de cerveza o ron, sino por el grado de alcohol. Y que- Y hay una cerveza light, Sí, Y que una- paga menos impuestos. se supone que tiene menos alcohol que la otra. Sí, Paga menos esa impuestos paga por eso. menos Y impuestos. se vende al mismo precio. Alguien Sí. se está cogiendo los impuestos. Sí. O se lo está cogiendo el pulpero que le enfrió.
Sí. O se lo está cogiendo la fábrica que la vende al mismo Sí. precio. No, pero la cerveza tiene una peculiaridad, que en la cerveza el impuesto se paga antes de que se venda. Eso no importa, que todo el roast, toda Sí, la pero bebida, espérate. todas las bebidas Sí. pagan el impuesto antes de que se venda. Sí, pero déjame decirte una cosa. Eso que estás diciendo, hay cosas que ocurren a pesar de los presidentes. Tú recuerdas, tú recuerdas, cuando una vez se aprobó el divorcio al vapor en República Dominicana, que Nano Uribe con un grupo de abogados de San Cristóbal, Balaguer lo vetó 2 veces y tuvo que aprobarlo, porque eso no afectaba al régimen y a Balaguer no le importaba que eso ocurriera, pero ellos pasaron la ley y se ganaron muchísimos cuartos divorciando gente famosa en San Cristóbal. Lo mismo pasó con el porcentaje de eso. Alguien de los diputados de ese sector propuso eso y le pegaron light ahí y se acabó el juego, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero... No, pero eso fue un pulso muy duro, muy crudo, entre Brugal y Brugal, que es el mayor vendedor de ron del país, y la cervecería. Sí, es la vez que se enfrentaron los dueños a ellos mismos. Exacto. Sí. Y la cervecería logró que le pusieran que Sí. el impuesto se cobrara en función Sí. del contenido alcohólico. Era Brugal que eran los dueños de la cervecería y es el único pleito entre familias. Sí. Grande. El comentario viene de los ricos por lo siguiente. A veces las segundas generaciones tienen comportamientos diferentes. José y yo vivimos la época de Felipe y de Yanni. Esos tipos tenían normas muy claras ellos dos. Yo no sé realmente si la palabra oligarquía tiene la misma acepción en República Dominicana que en otro país. Tengo que comenzar por aquí. O sea, aquí hay una oligarquía. Había una oligarquía. Hay una oligarquía. ¿Quiénes son los miembros prominentes de la oligarquía dominicana? ¿Cuándo comienza y se forma esa oligarquía? ¿Se forma en la Restauración? Sí, en la restauración se incuba. Ahí es que se incuba. ¿Y cuándo Pero toma su...? hay una oligarquía del pensamiento, una oligarquía de la conducta, una oligarquía de Económica. la política y una económica. O sea, porque la restauración generó los apellidos dominicanos. ¿Y qué es Pero esos apellidos necesariamente no tenían dinero. ¿Y quiénes eran la oligarquía intelectual no rica? Por ejemplo, dime un nombre. Jim Bernard, Sí, se puede decir. ese es un caso de un dueño de pensamiento propio, que es un modelo de conducta, que es un modelo de ciudadano. Y eso que te dicen en privado o le dicen a otros, ¿y estos quiénes son? Ah, ¿Qué se cree este? Bueno, los advenedizos existen siempre, pero el advenedizo de hoy No, yo no puede digo estar mañana diciendo no, lo mismo. yo no digo advenedizo. Por ejemplo, en Santiago había un grupo, tú te criaste en Santiago, pero tú no eres parte de ellos, tú fuiste compañero en la escuela, te criaste con ellos, creciste con ellos, pero no dicen, él es uno de los nuestros. ¿Por qué? En Santiago, Fuiste al mismo pupitre. Santiago fue la cuna de la restauración. Sí, Desde ahí se dirigió esa guerra. sí. Y ahí se formaron apellidos que han trascendido en el país con mucha honra y mucho honor. El Payá viene de ahí. Es Payá, Que tenía un negocito. Payá tenía una papelería, era Sí, pero... minúscula. Y una imprentica. Fue presidente de la República y lo usó muy dignamente. Hizo un gobierno de unidad nacional de talentos, donde empleó anexionistas incluso, como Galván. Lo trajo como ¿Y ministro. Pastoriza era rico? Pastoriza emerge en la ocupación americana. Y el que tenía la farmacia, que era un gerente de una farmacia, que fue el que formó la zona franca, ¿don qué? Ay, Dios mío, que fue famoso en la época de Balaguer, que murió en la época de Balaguer. Sí, yo lo recuerdo, sí, bueno, ese es un hombre honorable. Es para allá, ¿verdad? Sí. Pero los de para allá eran ricos.
Los espallanos fueron... No eran tan ricos. Los Espaillá surge con el presidente Francisco Luis Espaillá. Sí. Augusto Espaillá sucesores, por ejemplo. Bueno, eso es de esa descendencia, De de esa la gente que vendían tele. Cosas de esas. Y la oligarquía de aquí, ¿quién era la oligarquía rica entonces? Vicini nada más. Lo que pasa es que la oligarquía es una forma del poder de una minoría, Ah, ya. en que lo aristocrático y la fortuna se mezclan. Lo aristocrático, o sea, la estirpe, la sucesión. Ahora en Santiago esa oligarquía fue desplazada con la zona franca. Grullón es oligarca. ¿O él se cree que es oligarca? ¿Cuál de ellos? Don Alejandro. No, es un oligarca de tomo y lomo. Pero de verdad, por los dos lados. Y con las dos estirpes, la estirpe del dinero y la estirpe del talento. Porque su papá fue un eminente médico, Sí. que no tenía dinero, el dinero lo ha hecho él. Porque una cosa es tú tener el apellido, tener la prestancia. Y la, Los León Jiménez, por ejemplo, que son no eran oligarcas. los León Jiménez tenían un nombre muy bien hecho, por gente muy trabajadora, Sí. pero no tenían dinero. Al término de Trujillo le debían $70,000 a Trujillo, Sí, que le prestó. que le había prestado 100,000 para avanzar en un estudio a montar una fábrica de cigarrillos que iba a competir con la de Trujillo, Ya. pero ya vinculado familiarmente con Trujillo. Sí. Y Pechito era de esos mismos leones. Primo hermano. Primo hermano. O sea, y esa nueva clase económica de Santiago, no es ni nadie es oligarca. No, porque los oligarcas de Santiago Se murieron. no se ensuciaron las manos en la zona franca. Ah, ya. No se metieron en zona franca. No se metieron, pero en negocios que no funcionaron, no tuvieron el empuje de los otros. Tú te pones a pensar, uno de los hombres más ricos de Santiago, del país y de las Antillas, ¿cómo se llama? Capellán. Capellán. Capellán era chofer de helicóptero, chofer de avioncito, con un Piloto americano, de helicóptero. piloto de avión, de un americano que montó Una una zona textilera en Santiago. Cuando ese hombre se iba a ir para Centroamérica, qué sé yo, volandera, como era la zona franca, fue uno de los primeros. Lo mismo pasó. Uno de los primeros que le dijo, pero usted va a trasladar todo eso hierro para allá. Yo se lo compro y usted lo compra allá. Lo mismo pasó con Portel y con American Can. En el caso de American Can, cuando American Can se iba a ir, aquí se replicó lo que ya había sucedido en Ecuador, que cuando American Can se iba a ir, le vendió a los ingenieros Que trabajaban con ellos. Lo mismo del piloto, ¿verdad? Exactamente. Y lo mismo de los 3 dueños de Romana que quedaron accionistas cuando se fue, cuando la gente de Blue Dome eso vendió. fue una pobre solución, porque cuando Blue Dome muere, Sí. eh, La Golfa muestra. sí, Blue Dome muere, y en la reunión de Golf Western urgente de Davidson, creo que se llamaba. Sí, así mismo. Davidson, el vicepresidente. Sí. Digo, mira, esto nada más lo podía manejar Blue Blue Dome. Dome. Yo voy a vender República Nosotros estamos Dominicana. extremadamente... La operación dominicana no, dominicana no. y Miami. Nosotros y estamos cigarrillo. extremadamente endeudados en un momento en que el dinero está muy caro. Estamos obligados a deshacernos de las empresas que no tengan una rentabilidad alta a corto Para plazo. cubrir sus... A corto plazo. Y ahí mencionó la Farmer Products, que era un sector, o sea, todo sector de agricultura, Sí. que incluía propiedades en Miami, las más valiosas, propiedades en la República Dominicana, Azúcar. en segundo lugar, azúcar y turismo, y propiedades en Paraguay. Estos sujetos de aquí no entendieron el discurso. No sé si, porque en la romana hay un desarrollo social distinto. El romanés está acostumbrado a ser bien pagado como empleado, pero no a ser empresario. No es el caso de Santiago, que cualquier ingeniero acaba de graduar Es empresario. se hace empresario y se hace de éxito. El caso de Estrella es un caso modelo. Un hombre hijo de una maestra. Sí. No Estrella de Santiago, Estrella de Salcedo, de Tenares, de por No, ahí. es de otra estrella. Otro- No es Estrella Sadalá. No. Es Estrella de la zona central del Cibao. Estudiante bueno,
trabajador y con vocación empresarial. Y hoy tiene un monumento de empresa. Entonces, en el caso de la Romana, la gente no se siente capaz de asumir las empresas. Fíjate que la zona franca romana, cuando se cierra, se cierra. Ya. Y sin embargo, por abajo, muchos trabajadores de esa zona franca hacen panty, camisetas, en régimen de libertad de empresa. Pero esos sí tienen vocación de empresa, pero no tienen la maduración social. Bien. El otro tema, que por lo que nosotros traemos eso, es el tema de los vicini. Gianni y... Mira, lo que es irritante en el sistema eléctrico dominicano es la descompensación que existe en los dos sectores. Bueno, lo que tú hablabas de... Por un lado, el Estado asume el déficit del sector, que ha llegado a 1.600 millones de dólares en un año, y por otro lado, los generadores están acumulando tanto dinero que ya están exportando capital. Sí, con pero... los Vicini no se puede hablar cuando invierten en Alaska, por ejemplo, que estén exportando capital, porque hace rato que lo exportaron. Sí, pero mira qué es lo que pasa, que es lo que yo quiero que desarrollemos ahora. Los Vicini tienen originalmente tres hermanos que eran los dueños. Uno tiene hijos y los otros no. Hay cinco Vicini que están manejando ese negocio. 5. Hay un consejo de 5 que maneja el grupo. 150 empresas, José, que sí es cierto que no son dueños, 100%. En todos los estatutos de esas 150 hay un derecho a veto. Es decir, ellos todo lo que deciden, lo que se hace en esas 150 empresas, ponle todos los empleados que tú quieras, bien pagados, no estoy hablando de cortadores de caña, estoy hablando de todas sus empresas. Eso ha llegado a un punto que ellos han tenido que parar inversiones aquí y decirle a sus socios, si tú me compras, yo te vendo. Tenían una proclividad que era que aquellos familiares o descendientes de italianos, amigos de Gianni, ellos le metían la mano cuando tenían algún problema. ¿Cuáles eran los problemas? Lo que tú hablabas de la Golf West. Empresas que debían mucho, con intereses muy altos, quisieron convertir sus préstamos en acciones, en bancos de ellos, y ellos lo hicieron. Eso fue una. La otra es, por razones familiares, por ejemplo, de Frank Joseph en en Montecristi, adquirieron esas propiedades para salvar una inversión de Frank Joseph. El cuento es que eso ha quedado en manos de 5, pero 2 son los que manejan la empresa, los hijos de Gianni. Entonces, esos muchachos, si ellos se postularan, yo estoy seguro, no solamente que ganaran unas elecciones, sino que hasta yo me serviría para su campaña, ¿cómo se llama? Jefe de campaña. Cometerían un grave error. En ponerme a mí. No, pero voy en postularse ellos a la Estoy hablando, pero ¿qué pasa? Que esos muchachos tienen algunos, porque nadie es perfecto, como dice el doctor aquel síndico que tuvo Baez Acosta, dice, nadie es perfecto. Y resulta que Juan no es perfecto. Es el más rico de aquí, hay que hablar de él porque hay posiblemente 100,000 personas que dependen de él bien pagadas, 100,000 de los bien pagados sin contar los otros. Y tiene entre los problemas que tiene, uno es que no le gusta trabajar ni con personas viejas, no quiere saber de personas que tengan más de 40 años y los prefiere de 30. Y lo segundo es que no quieren saber de personas que sean descendientes de países del Medio Oriente. Eso es una práctica de él. Pero también tiene juguetes. Y un juguete que él tiene es un candidato que él quiere hacerlo presidente de la República. Que es el renovador, ¿no? ¿El qué? Emprendedor. El emprendedor David Collado. Lo quiere hacer y quiere que su primer paso sea alcalde de la capital. Le ha hecho un rebú al PRM. Primero estaba apostando a Hipólito y no se le dio.
Porque Hipólito se encargó de dañar el deseo a Juan, pero él era el candidato de Juan. Ahora resulta que quiere que David Collado y le arma un lío a Suberví, que él pedía perfectamente sentarse con Suberví y dice, mira, te voy a apoyar, pero vamos a hacer una cosa. Yo quiero arreglar el malecón, hacer un centro de convención, todo lo que él quiera, se lo hace cualquier no, pero él quiere que sea ese muchacho, porque es un paso que él quiere dar. Entonces resulta que él salva quebrados, emplea a mucha gente, pero tiene ese problemita, que tiene una obsesión, y le tiene un lío armado al PRM. Un lío, A Fello. por dos cosas, porque no quiere un viejo y porque quiere hacer presidente ese muchacho. Entonces lo que tiene que hacer es que lanzarse él, que él sí prende, el otro no prende. Es una situación que en política José y yo no la entendemos. ¿Por qué hay gente que prende y otra que no prende? Porque hay gente que aprende y gente otra que no aprende. José, tan sencillo como se le puede dar clase a un niño que no aprende. Es igual que lo que está pasando aquí con la reelección. Todo el mundo, mira, vino una muchacha ahí y nos dijo que el problema de reelección de la ley electoral no era un problema económico de reparto de los fondos de la Junta. El problema, José, es que mueve el liderato. El relevo. El relevo. Entonces, en un país donde hay un sector que tiene 50 años mandando, 50 en su organización política, y que aplaude que Fidel haya estado 50 en Cuba. Pero entonces, la reelección más, inclusive dijo alguien que el acto de corrupción más grande es la reelección de Danilo. Una persona que lo que va a tener es un periodo más, el acto más grande Leonel cogió 3, la modificó para volver. Balaguer hasta que se murió y cerró los ojos. Hay reelecciones en los sindicatos. Pero yo conozco en los sindicatos, en los ayuntamientos, en el Congreso de esta parte. Oye, en los partidos. En los partidos también. En los partidos hay gente que tiene 50 años en el partido. Nos estamos dispersando. Sí, es para allá que vamos. Sí. Es para allá que vamos. Voy a retomar el tema. Puerto Rico. Esta semana se anunció. Entonces yo quiero. Esta semana se anunció, perdón, Jolito, que González Bunter compró un parque de energía renovable en Chile de 400 megas. Es posible que sea una oportunidad y los negocios es cuestión de oportunidad. Pero eso es capital neto sacado del país. Todo ese capital de ese joven, hay que decirle joven todavía, se generó en este país. Cuando su papá vino con él chiquito aquí, con Perón, era secretario de Perón. Un hombre de gracia, un hombre en el exilio. Y vivía ahí en la calle Padre Villini. Es que ese dinero no es de González. Es de González Bunter. Lo que está pasando es que al tener 150 empresas los Vicini, entienden que ellos están chocando mucho. Y era ahí que yo quería llegar. Ellos están haciendo inversiones en Chile, en Panamá y en Guatemala con dinero de aquí a través de González Bunter. Mandan a González Bunter a negociar las cosas porque ya chocan demasiado si siguen invirtiendo aquí. Por eso es que yo creo que sería útil para la República Dominicana y comprar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Sí. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? No solamente, en principio no comprar. En vez de estar jodiendo con un alcalde aquí. En principio no comprar la energía. Lo que sea, José. O sea, no hay que comprar el sistema todavía. Es el cable, ¿verdad? O sea, montar el cable y comprar energía mucho más barata que la que se puede generar aquí. Porque esos equipos están amortizados. ¿Y si Puerto Rico se rehabilita? Bueno, en el tiempo que Puerto Rico se rehabilite, hay tiempo para instalación. Porque tú estimas que para rehabilitarlo se pueden coger 4 o 5 años. Pero claro que sí. Pues, pero hay una capacidad instalada ahí que se puede trabajar con más eficiencia. Hay más que aquí. Mucho más que aquí. Puerto Rico y de mejor calidad. Eso es aleatorio. Porque hay muchos criterios de la calidad de la energía. Ahora hay un criterio ambiental que es sagrado. Sí. Y que aquí se está violando. ¿Cómo es que el presidente de la República va a una reunión de medio ambiente por allá
con una planta de carbón en la nalga. No. Usted no puede hablar de medio ambiente por allá y por aquí instalando una planta de carbón. Eso es un contrasentido, eso es contradictorio. Sí, pues yo tengo unos amigos que son jóvenes que me dicen a mí, ahí están las escuelas y ahí está la planta de carbón. Ahí están las escuelas Sí, y las aulas y están ahí. Espérate un momento, están ahí, eso es verdad. Y eso todo el mundo lo reconoce. Ahora, la planta de carbón es una mala inversión. Es una inversión contradictoria con acuerdos que el gobierno dominicano ha firmado sobre problemas ambientales. Y está instalada en una zona donde los problemas ambientales son delicados. Ahí se produce mucha agricultura de exportación, a la cual no le conviene el empleo de carbón en el pedazo. Independientemente de que esté hecha. Bueno, Puerto Rico es una oportunidad. La inversión que están haciendo en el renovador, que la hagan en Puerto Rico. En el renovador. Yo le digo renovador, ese. Ay, el emprendedor. El emprendedor. No ponga ese tema, Julito, que tú sabes bien que ahí hay otros criterios. Que es molesto hablar de eso. ¿Verdad que sí? Una pregunta para José antes de que no vayamos muy lejos. ¿La oligarquía admite nuevos miembros o un círculo cerrado? ¿O permite que alguna gente aspiren a ser parte de ella? No. ¿O le crean la falsa ilusión de que algún día pueden llegar a ser? Mira. Hay que tener Cuando vamos a ADN. oligarquía en América Latina, en América, hay que ir a Boston. En Boston, los cabos no le hablan a los lodge. No, los cabos solo hablan con los lodge. Y los lodge solo con Dios. ¿Y De Kennedy, manera que el que es Kennedy es considerado oligarquía allá? No. No, Kennedy ¿verdad? era un En Boston no. traficante de ron. De alcohol, ¿verdad? Para ellos. Tú eres loco. Él tenía talento, tenía condiciones y llegó a presidente. Sí. Pero de ahí ya esos son mayores. Entonces los cabos de lodge son los supremos en Estados Unidos. Ahora eso no indica que no haya gente que se incorpore, porque probablemente Bill Gates tiene más cuartos que los Cabot Lodge, Sí. pero no tiene el apellido ni Cabot ni Lodge, No tiene el abolengo. no tiene la bolengo. Sí. Entonces esos son factores que entran. Aquí hay 7 magníficos siempre. ¿Siete? Hay un número, 7 7 magníficos. bíblico. Sí. Hay 7 magníficos, como en aquella película. Sí, de la vaqueros película de vaqueros. extraordinaria, que algunos caen presos y los, Sí, lo y sueltan. los sueltan, pero no vuelven a esos sitios, ¿verdad? Sí. Se quedan ahí marginados. Pero nadie le niega la palabra, por supuesto. Pero ya no están entre los 7 magníficos. Hay otros que constituyen los 7 magníficos. Eso es lo sencillo. La casa de los policías, de los jefes de la policía, la tiene que pagar sus 7 magníficos. Y la pagaron desde la primera. Sí. Desde la primera. Desde la primera, que no fue una, sino 2. Y la pagan siempre. Cada vez que cambia el jefe de la policía, los 7 magníficos buscan los cuartos para pagarle la casa. Para decirlo cómo se ejerce cuesta. el poder oligárquico en el país. Pero créanle, pero hay alguna gente como que se ilusionan quizás y se meten muy a lo hondo queriendo ser como una gente como uno de ellos. Digamos, en el ámbito político precisamente. Ah, no, eso es en todos los ámbitos. Cuando Es lo que quiero óyeme, saber. cuando Nene Ureña era 7 emergía, Sí. no llegó a los 7 magníficos. No. no. Cuando él era Cuando banco. él emergía, cuando él tenía banco, hubo uno de esos 7 que decía, y él dice que sabe inglés. Él dice. Sí. Él dice. Y él dice que sabe inglés. O sea, él lo que te está preguntando que si se puede ingresar al club de los 7 magníficos. Claro que sí. ¿Se puede? Cuando sale uno, entra otro. Ah, pero hay que pedir. Oh, sí. Pero sobre la base del que se fue. No, pues el que se puede ir a la Y cárcel. Pellerano y Báez eran oligarcas. Óyeme, el apellido va es más viejo que para allá. Ajá. ¿eh? Y eran lo mismo. El Sí. apellido va arranca Desde desde la antes de la independencia. Sí.
Báez Santana. Báez fue senador en la constituyente haitiana, a nombre de Asua. Buenaventura. Él fue al Congreso haitiano, a nombre de la provincia de Asua, cuando estaba unida la isla. Eso comenzó. Vamos a preguntarle. Eso es serio. Y además Eso es grave. el papá era el historiador, ¿cómo se llama? Idea del valor de la isla española. Ese es el papá de él, un cura. Ah, ya. Los curas produjeron mucho cerebro Sí, aquí. claro. Sí, ¿Qué tú querías? Sánchez Valverde. Sánchez Valverde. Vamos a plantearle a José. Ese es el papel de Báez. El papá de Buenaventura. Sí. Háblate Entonces, Buenaventura, Sánchez Valverde a Buenaventura y Meriño a los otros dos. Meriño era el papá. A De Filló y a Logroño. Lo de Filló y Sí, los los Logroño. Pero esos eran de oligarquía del talento. Sí, ese es el oligarquía talento, ¿verdad? Sí. Y Peñavalle era el oligarquía talento. Y de dinero también. ¿Y? Y de dinero. Las dos también. cosas. Sí, las dos cosas. ¿Por qué la calle Peñavalle está allá arriba? Porque esa era su finca. ¿Por qué se llama en Sánchez, cómo se llama? Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Juana. Villa Consuelo. Porque Consuelo. su mamá se llamaba Consuelo. Sí. Esa finca se llamaba así. Sí, eran villas. Sí. Dígame, doctor. Vamos a hacerle a José la pregunta que yo le hice a usted los otros días, que es si en su ausencia yo le pregunté al doctor, me surgió la inquietud porque Y le dije, espera para José. Sí, de que si los norteamericanos siempre han dejado a una gente aquí que vele por sus intereses, a raíz de que yo vi la comunicación de despedida de William Knapp cuando lo relevaba otro comandante de la primera ocupación, donde agradecía la colaboración de dominicanos. Yo decía, oye, es un invasor. ¿Cómo es que es posible que hayan dominicanos Eso que lo era hayan Guacanagari, ¿eh? intervenido? No. Entonces, estamos en la discusión. Tú no conoces el folleto grueso, bastante grueso, pero no llega para darse solo, del licenciado Pelegrín Castillo. Del papá de Vincho. Sí, ¿Cuál? No lo conozco. sobre la ocupación americana. No lo conozco. Voy a ver si lo localizo en mi computadora para mandártelo. ¿Qué es lo que dice importante que contesta eso? No, hablando de los méritos de la ocupación americana. Ah, ya. Y Ortega Friel fue ministro de Educación de la ocupación americana. ¿Quién? Ortega Friel. Julio Ortega Friel. Sí. Y Pastoriza fue ministro de Obras Públicas de la ocupación americana. El ingeniero Pastoriza. El Bien. papá de Jimmy. Ajá. Así que ahí es que arranca en la vida pública. ¿Quién era Duchi Pastoriza? Que estaba en la Meriño, que vendía No, ese era chivarriga. un hermano que se quedó con el negocio de representación. Ah, pero ese hermano de Jimmy. Sí, Bien, que era el negocio del papá. bien. Seguimos hablando entonces de la... Carlos, hace un rato hablábamos con los dos así sobre ese problema de las oligarquías. Ujú. Y hay que redondear algunos detalles. Mira, hay un concepto sobre el poder social que se sintetiza en la frase de nobleza obliga. Nobleza obliga. O sea, el hombre es heredero de sus padres, de su familia, de muchas cosas, buenas y malas. Todo lo que tu familia anteriormente hizo te condiciona en la existencia. Ahora, cuando se hereda nombre, se hereda fortuna, se hereda formación, hay un compromiso social. Y eso se sintetiza en ese pensamiento, nobleza obliga. El que tiene la gracia de nacer en un hogar que puede educarse bien, que puede formarse bien, incluso ir al extranjero sin mayores méritos que otros que no tienen dinero para ir a estudiar, tiene una obligación social y debe asumirlo así. Hay quien lo asume, hay quien no lo asume. En el caso de esos ciudadanos de Santiago, particularmente don Víctor Espallá y don Jimmy Pastoriza, que fueron organizadores de la sociedad dominicana después de la muerte de Trujillo, no en términos políticos, porque ninguno fue activista político.
tenían sus ideas y su pensamiento político. Pero don Víctor particularmente, desde su empleo en la farmacia normal en Santiago, donde era gerente general, una farmacia que se fundó por su familia en el siglo XIX, pero un negocio de Sí. productos farmacéuticos, dirigió toda esa organización de la Zona Franca de Santiago, de la Universidad Madrid Maestra, de todas esas empresas que surgieron de esa época de tantas iniciativas a raíz de la muerte de Trujillo. Nunca cobró un centavo por eso. Siempre fue una labor altruista. Creo que todavía uno de los herederos de esa iniciativa, el ingeniero Fonder en Santiago, ya de edad muy alta, sigue siendo presidente de la Zona Franca de Santiago y no cobra. Eso no existe en otra zona franca. Don Jimmy Pastoriza cometió un error después, que no sé cómo lo evalúo personalmente, que no tiene nada que ver con esa iniciativa del Cibao, pero cuando García Godoy, cuñado suyo, fue presidente, él logró una ley a la medida para crear la primera financiera en el país. Eso tal vez no debió hacerlo. Pero en definitiva, no es ilegal, ni mucho menos. Pero teniendo esa influencia, la gente debe cuidarse, la gente debe sentirse obligado. En el caso de los Vicini, por ejemplo, que jugaron un papel muy importante en la muerte de Trujillo y en las acciones políticas posteriores, en la conformación de las soluciones políticas, el error fue muy lucrativo, porque el decreto ley número 4 del Consejo de Estado le quita todos los impuestos a la producción azucarera de cualquier naturaleza de las empresas que produjeran menos de 50.000 quintales de toneladas de azúcar. Okay. En ese caso, ellos previamente habían conformado 4 empresas, una por cada ingenio, que ninguna tenía esa capacidad de producción. Y el doctor Balaguer desde el exilio consideró eso un crimen, desde el exilio lo consideró, haciéndose eco de una denuncia que habíamos hecho en el periódico el 14 de junio, sobre ese decreto ley que conllevó una polémica pública con la Casa Vicini. Hay que destacar que el editorialista de ese periódico en esa época era Vinicio Calventi, el ginecólogo obstetra, y que fue quien llevó el debate, con el auxilio de Alfredo Manzano y de los otros que trabajábamos en Prensa y Radio, Alberto Ferrera y Alberto Malagón. Bueno, ese debate se mantuvo, Balaguer desde el exilio condenó ese decreto ley. Sin embargo, cuando Balaguer vuelve al poder en el 66, no toca ese decreto ley, lo deja tranquilito. Y en el 74, cuando los precios del azúcar suben a nivel del año, a nivel de 74 centavos por libra, en dólares, en el mercado internacional, no Balaguer toca ese privilegio. Pero la acumulación de fortuna que se hizo en ese proceso es inmensa. Es prácticamente inmanejable, inmedible, inconmensurable, como dice la palabra correcta. O sea, son situaciones distintas, de seres distintos, en coyunturas distintas. Sí. O sea, tú no puedes ser heredero de los delitos de una familia en su origen, pero sí de lo que se acumula posteriormente, tú tienes obligación. Y eso tiene que verlo los jóvenes que hoy manejan esas fortunas, hijas de muy diversas circunstancias, porque como decía Proudhon, detrás de cada fortuna hay un crimen. La productividad dominicana es baja. Se puede decir que en la República Dominicana, detrás de cada fortuna hay más de un crimen. Algunos llegan a 2, otros llegan a 3. Ahora, tú no eres responsable de ese crimen que cometió tu bisabuelo, que puede ser un crimen fiscal, que puede ser un crimen social, que puede ser un crimen de evasión al fisco. De evasión al fisco de cualquier tipo. Sí, sí. Tú no eres responsable de eso. Ahora, tú estás obligado
porque tu posición social te obliga a ejercer el poder social que heredaste con grandeza y dignidad y responsabilidad. Y entonces, volviendo al tema, sea a nombre de los Vicini que González Bunter está exportando capital a Chile, o sea en su propio nombre, o sea, resultado de su acumulación propia, la República Dominicana no está en edad de exportar capital. Llegará el momento en que pueda hacerlo, cuando el desarrollo nacional no demande tanto capital como el que demanda hoy. Pero exportar capital para el sector eléctrico en Chile, cuando hay tanta opción en el sector eléctrico local, del cual ha surgido mucho capital. Pero no hay garantía de inversión, parece ser, porque es lo que yo digo, si todo el que produce dinero aquí no se lo llevara al extranjero, quizás tendríamos menos necesidad de financiamiento externo, o quizás pudiéramos crear más empresas, es lo que yo digo. Pero eso mismo es la misma idea. Es la misma idea. En el caso del sector eléctrico, está altamente garantizada la inversión. Altamente garantizada. Sí. Fíjate los reclamos de ellos, de la deuda, eso es un indicador. No vamos a cuantificar. Pero el gobierno va a construir una planta de carbón, que por eso eso asusta a cualquier gente de capital propio. Por ejemplo, en vez de llevarse esos cuartos para poner una planta en Chile, entonces, ¿qué va a agarrar? Que si esa disponibilidad de González Bunter y de su grupo hubiese surgido antes de lo de la planta de carbón, a lo mejor... y si el interés político en el caso de la planta de carbón, planta, el gobierno ha exhortado permanentemente al sector privado a que invierta en ella. Y ellos no han invertido. Yo sé por qué no han invertido, porque el gobierno ha manejado el financiamiento y todo el mundo sabe que eso cuesta menos de lo que se está diciendo. Eso lo sabe todo el mundo. Claro. No hay que ser muy inteligente ni a saber hacer muchos números. Bueno. Entonces ellos no han invertido ahí como socios, porque el negocio tiene muchos costos ocultos que es mejor no tocar en este momento. Bueno. Y naturalmente en esos sectores hay que andar con mucha cautela con los gobiernos, porque los gobiernos son rudos. Y al poder no se les reta, dice. No. Bueno, José, vamos a invitarle a usted, a los amigos televidentes, a ver la entrevista que le hiciéramos a Rafael Nina. ¿Quién es él? Él es una persona que fue perjudicado por el proceso interno en el PRM, pues él estaba aspirando a ser candidato a alcalde por Santo Domingo Norte. Se inscribió para una convención y le salieron con una encuesta. Vamos a ver sus lamentos.